Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al seminario temático de hoy de los martes. En este caso el tema es el petróleo versus energías renovables, qué opción escoger y bueno, pues valorar un poco las ventajas que presenta cada una de las dos opciones de cara a la inversión en cualquiera de sus vertientes, pues materias primas, a través de compañías especializadas en estos sectores, a través de fondos cotizados como los ETFs y bueno, pues iremos desgranando sobre todo por comparables, es decir, valoraremos una empresa del sector petrolero y otra empresa del sector de las energías renovables de los principales países, tanto de Europa como lógicamente Estados Unidos, para bueno, pues ver en este caso el diferencial de rendimientos que han ido teniendo principalmente las acciones y también haremos una valoración rápida sobre ETFs, tanto de un sector como de otro, para que veamos exactamente su deriva. Entonces, confirmarme que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas ahora mismo tenéis el disclaimer sobre los CFDs y daremos comienzo al seminario. Perfecto. Venga, pues directamente nos vamos a la plataforma y lo que he hecho, sobre todo para que vosotros también podáis observarlo, es en la pestaña de análisis de mercado, en Stock Scanner, he filtrado el tipo de compañías que quiero buscar para saber exactamente lo que necesito comparar. Entonces, después de desmarcar todos los sectores y dejar esta casilla en blanco, se desmarcarán, perdón, todas las demás. Entonces, lo que tenemos que buscar son las compañías que pone Electrical Equipment, Electronic Equipment and Instruments, Energy Equipment and Services y en último término abajo del todo, tenemos a las compañías de oil, gas y consumibles fósiles. Aparte podríamos incluir incluso las del sector del gas, ¿vale? Aunque no son muchas, por lo tanto no van a mostrar un elemento diferenciador. Y en segundo lugar, los países que yo he marcado de referencia son Alemania, España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, para tener un listado de compañías que es bastante amplio y vemos que prácticamente más del 50%, si no más, son compañías americanas, pero nos hemos centrado en las compañías bueno, pues de mayor capitalización o más negociadas, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, vamos a empezar por el mercado español, donde en dos ocasiones o en dos vertientes, bueno, pues me he tomado la libertad de enseñaros el gráfico de Iberdrola versus el gráfico de Repsol y versus el gráfico de Nagas, que aunque es una compañía que también bueno, pues, hace uso de combustible fósil, en este caso el gas natural, bueno, pues los movimientos son también muy buenos en comparación con los de Repsol, pero vemos como el sesgo 100% eléctrico que tiene en este caso Iberdrola, junto con luego Siemens Gamesa, que lo veremos en el siguiente gráfico, pues el comportamiento que han tenido con carácter general desde la caída de la cotización a mediados de febrero, con el mínimo en torno a principios de marzo, pues cuál ha sido el comportamiento de estas compañías, ¿vale? Mientras que Iberdrola lleva una recuperación del 46% desde los mínimos del pasado día 16, en el caso de Repsol, que es un poco la comparativa que me gustaría ver con vosotros, es un poco la dirección que ha tenido Repsol, el rango lateral tan fuerte que ha tenido y aunque ha recuperado un 32% de su precio respecto a los mínimos de marzo, vemos que el diferencial en cuanto al precio es más que evidente. Si además incluimos el gráfico de Nagas, podemos observar que el comportamiento es más parecido al de Iberdrola, pero con un factor correctivo de que aunque es una energía, un combustible fósil más limpio que el petróleo, sigue teniendo unos elevadísimos costes de producción, dado que bueno, pues también tiene costes de extracción, tiene costes de almacenamiento, etcétera, que bueno, pues conlleva una reducción de la ventaja competitiva que tiene, por ejemplo, Iberdrola con estas dos. Si además incluimos, por poner un ejemplo, Naturgy, que es gasnatural.es, aquí lo tenemos por aquí, podemos ver que el comportamiento es muy parecido a la estructura que tiene en este caso Repsol,
¿vale? Porque gas natural también hace uso, aparte bueno, pues del gas natural, como su propio nombre indica, hace uso también del petróleo para la generación de electricidad. Y bueno, pues esos movimientos están haciendo que estas tres compañías, que son más clásicas o más conocidas como Repsol, gas natural, que la tenemos por aquí, ¿vale? Y en Agas, bueno, pues el comportamiento que tienen está más deprimido. Ya no solo eso, sino que además, si comparamos los gráficos a nivel histórico, vemos desde dónde viene cada una de estas cotizadas. Mientras que Repsol, Gas Natural y Enagas vienen de una cotización mucho más elevada desde los máximos previos a la caída de coronavirus, en el caso de Iberdrola viene con un sesgo alcista mucho más obvio. Es decir, mientras que las otras compañías están tendiendo en el largo plazo a la baja, en el caso de Iberdrola su movimiento es mucho más positivo, con una senda mucho más positiva. De hecho, le ha costado, bueno, pues en el mismo tiempo en el que las otras compañías no han recuperado ni un 30 o ni un 50% de todo el movimiento desde la caída, en el caso de Iberdrola ha recuperado el 100%, aunque en precio haya recuperado un 46%, el movimiento técnico ha sido de un 100% de recuperación. Si tiráramos un Fibonacci, bueno, pues estaríamos hablando de ese retroceso del 100%. Entonces, ya estamos un poco desgranando cuál es la evolución de las compañías referenciadas al precio del petróleo, que en el largo plazo pues vemos que es un sesgo bastante negativo, mientras que las que están enfocándose en el tema de energías renovables es muchísimo más positivo. Si pasamos a la siguiente pestaña donde hacemos una comparativa, bueno, ya lo he marcado, pero bueno, si hacemos una comparativa de Siemens Gamesa, que además viene con un gráfico tremendamente positivo, después de haber, bueno, pues recordemos que la época en la que se hicieron grandes inversiones de molinos de viento, todavía la generación o el consumo de energía eléctrica, la red no estaba tan preparada como lo está ahora, ¿vale? En el caso de Técnicas Reunidas, que es una empresa que, bueno, pues se crea y ofrece maquinaria para la extracción de petróleo, ¿vale? Conductos, pipelines, etcétera. El comportamiento de Técnicas Reunidas durante este periodo ha sido bueno, pues mucho peor que el de Siemens Gamesa, con muchísima diferencia. Ya no solo eso, sino que además Técnicas Reunidas viene desde un gráfico históricamente mucho más alto, es decir, Técnicas Reunidas no ha recuperado en el largo plazo ninguno de los máximos relativos anteriores que ha ido cotizando, mientras que el sesgo de Siemens Gamesa, si marcáramos un canal equidistante desde los mínimos anteriormente alcanzados, podríamos desgranar que en el caso de Siemens Gamesa el canal es alcista y además con una ruptura bastante fuerte justo después de haber alcanzado los niveles de cotización previos a la caída por el impacto del coronavirus. Por lo tanto, tenemos otro comparable aquí de compañías españolas donde, donde las renovables versus el petróleo, en cuanto a términos de cotizadas referenciadas y muy sensibilizadas a la cotización del crudo, pues están viendo impactadas. Si ya nos vamos a Alemania, en este caso no es tan evidente inicialmente el movimiento porque mientras que OMV, que es una compañía muy referenciada al petróleo, ha tenido una recuperación desde los niveles mínimos de marzo de un 83%, realmente el impacto recuperado desde la caída del coronavirus no ha sido tal. Pero en el caso de Osram ha pasado exactamente lo mismo, aunque la recuperación desde los mínimos ha sido de un 105 de revalorización desde estos mínimos por debajo de 20 euros y cotiza a 41,90, realmente el movimiento de largo plazo que vemos en la cotización de Osram versus la cotización de OMV le pasa exactamente lo mismo. Ha habido un diferencial donde hubo un periodo de grandes inversiones que hicieron minorar la cotización de las compañías del sector de las renovables, mientras que las cotizadas del sector petrolero, muy referenciadas a la cotización del mismo, lógicamente cuando el petróleo cotizaba a 60, 70 dólares por barril, en cuanto este mercado ha empezado a colapsar por la pérdida de la demanda y la inelasticidad de esta,
fruto de bueno, pues que hay un exceso de producción y un exceso de oferta y de inventarios de crudo que está haciendo que la demanda no se, bueno, pues que hay un exceso de oferta que no, bueno, pues que sobrepase en varias veces el consumo actual. Entonces, eso está marcando que las cotizaciones en el mercado alemán, que no tiene muchas referencias, por otro lado, para ser un índice muy industrializado, tiene pocas referencias del sector de las renovables, ¿vale? Tenemos a Orran como la principal compañía que podría tener una relevancia respecto al origen del sector de las renovables. OMV, por otro lado, bueno, pues está mucho más referenciada con el petróleo. En el mercado francés tenemos a Schneider, que es una compañía del sector de servicios a través de renovables, y Total, que es bueno, pues la petrolera más famosa de Francia. El movimiento es exactamente igual, con un comportamiento de Total desde los mínimos de marzo, con una recuperación del 58% en el precio, mientras que Schneider realmente en precio solamente se ha recuperado un 60%, es decir, hay un diferencial de solo un 2%, pero es que si Schneider ha recuperado el 100% de su cotización previa al impacto del coronavirus, mientras que a Total todavía le queda pues, prácticamente el doble de lo recuperado hasta ahora para alcanzar el mismo nivel de recuperación en cuanto al retroceso Fibonacci. Y luego, por otro lado, exactamente lo mismo. Vemos cómo la cotización, aunque ha ido mucho más alineada entre estas dos compañías, la vertiente mucho más alcista de Schneider, pues le está dando una ventaja competitiva en cuanto a posibilidades de tendencia en el medio y largo plazo. Y bueno, pues tenemos la referencia en Francia de estos diferenciales. En Reino Unido, exactamente igual. Tenemos a Halma, que también es una compañía del sector de las energías renovables, que ha recuperado un 38% de su precio desde los mínimos cotizados en torno a los las 16 libras por acción, mientras que Shell solamente ha recuperado un 35%. Vemos que en este caso pasa lo mismo en cuanto a relativos. Shell también ha recuperado bastante, un 35%, pero es que Shell desde los niveles de cotización que tenía antes del impacto del coronavirus, ¿de acuerdo? Cotizaba a 18 y está cotizando ahora mismo a 13. Todavía le queda otros $5 por recuperar, otras 5 libras, perdón, por recuperar el nivel del precio, mientras que Halma ya no solo es que lo haya recuperado, sino que está cotizando por encima de los niveles en el precio anteriores al impacto del coronavirus. Por lo tanto, no deberíamos prestar tanto atención a esta referencia de Shell porque realmente no hay mucha diferencia respecto a Halma del 35 al 38%, sino que en términos de retroceso de Fibonacci, ¿vale? Si marcamos, por ejemplo, el Fibonacci desde los niveles de febrero aquí para Shell, vemos que está cotizando en torno al 38,2% de Fibonacci, por lo tanto le queda un 60 y pico por ciento para recuperar los precios anteriores, pero si es que hacemos el mismo cálculo, la misma referencia para en el caso de Halma en el pasado día 11 de mayo ya había recuperado el 100% del precio y aunque está ahora en un rango lateral bastante amplio, de hecho, está cotizando por encima. Para que veáis que el retroceso de Fibonacci nos da la recuperación relativa en un periodo determinado, desde un máximo a un mínimo. Y ya nos vamos a Estados Unidos. Tenemos a Amphenol Corp, que es una compañía muy enfocada en el tema de las renovables en Estados Unidos, aunque dado lo importante que es el mercado del petróleo en el país, no hay tantas referencias a nivel de renovables. Bueno, pues tenemos a Amphenol Corp como una compañía de altísima capitalización, donde además hemos podido observar que su recuperación respecto al impacto del coronavirus, ¿vale?, está cotizando exactamente al 100%. Por lo tanto, Amphenol ya no solo es que haya recuperado o se haya revalorizado un 62% desde los mínimos de marzo, sino que ha recuperado el 100% de su cotización respecto a los niveles previos al impacto del coronavirus. Mientras que ExxonMobil, ¿vale?, una de las principales petroleras de Estados Unidos, si bien es cierto que ha recuperado un 47% desde los mínimos de marzo, muy lejos está todavía de alcanzar los niveles de cotización previos al impacto del coronavirus. De hecho, ahora mismo Exxon está cotizando en torno al 50% del retroceso de Fibonacci, por lo tanto le queda recuperar otro 50% hasta los niveles aproximadamente de los $60 por acción para tener
o lógicamente, para que hubiéramos visto un comportamiento similar en esta compañía referenciada al mercado petrolero versus las compañías del sector de las renovables. Y bueno, pues esto es un poco la referencia en cuanto a compañías comparables, es decir, compañías de renovables versus compañías del mercado petrolero. Entiendo que me estáis escuchando, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema, se escucha todo correctamente, ¿verdad? Así que revisar vuestros altavoces, vuestras conexiones, porque debería funcionar correctamente. Bien, ahora lo que quería enseñaros un poco es la evolución de las compañías del mercado petrolero, ¿vale? Que acabamos de ver ahora. Perfecto, muchas gracias. Era para confirmar que no había ningún problema. En este caso, bueno, pues vamos a quitar esto, ¿vale? He puesto como referencia Repsol porque todos la conocemos aquí, hemos visto su evolución con un sesgo bajista bastante importante. De hecho, si marcamos los niveles de cotización en cuanto a un gráfico semanal, podemos ver que los máximos relativos son cada vez más pequeños, ¿vale? Mientras que los mínimos también están cotizando con un sesgo bajista. Por lo tanto, sin mucha necesidad de atirar más líneas, podemos ver que la cotización de Repsol es netamente negativa o bajista en cuanto a su cotización de largo plazo. Vale, vamos a quitar esto para que no nos moleste y vamos a ver el gráfico en un tramo diario que es mucho más fácil de gestionar. Y vamos a observar en este caso cómo la similitud entre todas estas compañías, que además están muy referenciadas al mercado del petróleo, lógicamente tiene una cotización similar. En el caso de OMV de Alemania, vemos que el gráfico prácticamente está calcado. Si metemos a Total, la francesa, que es el gráfico de color amarillo, aunque vamos a meter un gráfico, por ejemplo, de color verde oscuro para, bueno, verde oscuro, ¿no? Un poquito anaranjado aquí. Vemos que el gráfico anaranjado de Total también es muy similar. En el caso de la compañía británica, que es Shell en este caso, le pasa exactamente lo mismo. Bueno, vamos a tirar aquí de amarillo, aunque se vea un poquito mal, ¿vale? Aquí se ve un poquito mejor, ¿vale? Vemos como sus cotizaciones están muy alineadas con el precio del petróleo, pero es que además ExxonMobil, que es la de color rosa, bueno, pues que es una compañía por capitalización mucho más grande casi que las otras 4 cotizaciones juntas, es decir, para que nos veamos un poco la idea del tamaño que tiene Exxon, vemos que sus 5 gráficos prácticamente son calcados. ¿Vale? Y ya no solo eso, sino que además su sesgo de largo plazo, ¿vale? Y durante el año 2018 y 2019 ha venido marcando un rango lateral muy amplio, ¿vale? Y como si fuera un factor común en cada una de estas cotizaciones. Y justo el impacto que ha tenido el coronavirus en estas compañías, lo que ha dibujado es un cambio de rango. Hemos pasado de un rango lateral previo a un rango lateral, que por esto tengo este rectángulo de color rojo. Vemos que la amplitud del rango es exactamente la misma. ¿Y qué pasa si lo ponemos aquí? ¿Vale? Hemos empezado a ver un segundo rango inferior, ¿vale? Y que salvo que la demanda se recupere, porque recordemos que el petróleo, el problema que tiene es que su demanda es muy inelástica y el impacto que está teniendo el coronavirus en Latinoamérica, en Estados Unidos y los rebrotes que están habiendo en Europa están retardando la recuperación de esta demanda y mientras que esa demanda no se recupere, veremos una cotización deprimida en el sector del petróleo, ya no solo en la propia cotización del petróleo en sí como materia prima, sino en la cotización de las compañías. Y aún así, realmente la cotización que hemos visto en el mercado del petróleo, ¿vale? Por salirme un poco del tiesto para que tengamos un poco la referencia, en el caso del Texas, aunque hemos visto que se ha empezado a recuperar y aquí ha roto, de hecho, la resistencia que venía marcando
en su cotización, ¿vale? Como podemos ver en el gráfico de hoy, prácticamente se ha desentendido de la resistencia y ha hecho una ruptura con una vela de decisión bastante importante, junto con el petróleo Brent. En el caso del Brent es mucho más obvio, porque además tiene un rango pues una resistencia marcada por este hueco pendiente por cubrir, y el próximo objetivo que tiene, que es aproximadamente los $45,5, coincide con su media de 200 sesiones como resistencia dinámica. Entonces, la evolución que estamos viendo en el petróleo, que viene muy influenciada por las decisiones de la OPEP en cuanto al incremento o la reducción de los recortes en la producción, en el caso de las compañías es diferente, porque las compañías ya no solo es que se vean afectadas por la cotización del precio del crudo, sino es que además necesitan de demanda, ¿vale?, para poder hacer negocio. Y si no hay negocio o no hay facturación suficiente, da igual que el precio del petróleo se recupere. Si no me permiten consumirlo, no voy a poder recuperar. Entonces, esto es lo que tenemos ahora mismo en el mercado del petróleo versus el mercado de las renovables. Y ya para terminar, en el mercado en los instrumentos de los fondos cotizados, los ETFs, este gráfico, este ETF, que es el IQQH.de, que lo tenéis aquí arriba a la izquierda, si le damos a la I de la información, vemos que es un ETF de iShares sobre energía limpia global. Además, es un ETF que, aunque está listado en Alemania y viene de de compañías a nivel global, que está referenciado en dólares, tiene una política de distribución en euros cuya divisa además está cubierta. Y como podemos ver, el fondo busca seguir el rendimiento de este índice e invierte de forma física en los activos que componen ese índice y ofrece exposición a las 30 compañías líquidas más grandes a nivel mundial que están envueltas o están referenciadas o relacionadas con el negocio de las energías renovables. El índice está ponderado y modificado por la capitalización bursátil de cada uno de los componentes que en él se encuentran, ¿vale? Bien, como podemos ver, este ETF, en cuanto a precio, ha recuperado aproximadamente un 70% de su valor, pero es que además por Fibonacci estaríamos hablando que su recuperación está más tirando a un 90% o un 85%, ¿vale?, de lo que le quedaría por cubrir. Es decir, estamos hablando de que este ETF le quedan apenas pues ahora mismo está cotizando a 7,27 y los máximos son 7,65. Estamos hablando de unos 38 céntimos para llegar a los máximos anteriores, que además pues son máximos, no son máximos históricos, ¿vale? Porque tenemos unas cotizaciones previas. Recordemos que durante la época de la primera década del año 2000 hubo mucha inversión en activos renovables, pero todavía no teníamos la capacidad o la tecnología para poder generar una rentabilidad a través del consumo de ese tipo de energías, pero bueno, vemos ahora que ese tipo de referencias nos sirven. Entonces, si ahora nos vamos y metemos los principales ETFs del sector de las energías tipo petróleo o compañías referenciadas al petróleo y al gas, tenemos por un lado el IUES, ¿vale? En este comportamiento vemos que se asemeja mucho, ¿verdad?, a las comparables que hemos hecho, por ejemplo, de Iberdrola versus Repsol, ¿vale? En el caso de esta compañía, perdón, este ETF, lo vamos a buscar, que es el IUES, lo tenemos aquí, ¿vale? Este ETF es un ETF de iShares también, que busca mejorar o hacer el seguimiento, está indexado, ¿vale?, principalmente al rendimiento del SP500 Energy Index. Este ETF es bueno también, lo que pasa que engloba también el sector del petróleo y de las renovables. Por lo tanto, vemos que el impacto negativo que está teniendo el petróleo en la cotización ha mermado el resultado del rendimiento. El siguiente ETF es el SXEPEX, ¿vale?, que es el de color amarillo que tenemos ahí. En este caso vamos a buscar el mismo, ¿vale? SPX, aquí lo tenemos. Es un ETF de iShares, ¿vale? En este caso referenciado a las 600 compañías de petróleo y gas de Europa, y en este caso, bueno, pues el impacto es mucho más similar al del petróleo, ¿vale?, porque
que son compañías referenciadas precisamente a ese sector y que además, bueno, pues vemos que su performance es inferior. De hecho, vienen, como hemos comentado antes, las compañías del mercado petrolero vienen con un sesgo bajista, mientras que las compañías del sector de las renovables vienen con un sesgo alcista. ¿De acuerdo? Bien, y el último ETF, para que tengáis otra referencia con la cual comparar, ¿vale? Es el IOGP. El IOGP tiene exactamente el mismo comportamiento que los otros dos ETFs anteriormente comentados. El IOGP, para que lo tengáis aquí también, es un ETF referenciado a las compañías de producción y de exploración y de perforación, ¿vale? De compañías de ese sector. Entonces, lógicamente, este ETF debería ser el que peor rendimiento está teniendo de todos porque los elevados costes y los parones en la producción y en la creación de inventarios de petróleo pues son los que más están viendo perjudicados. Entonces, aquí lo tenéis. El aspecto técnico de las cotizaciones nos están dando la resolución al problema o la respuesta a la pregunta del seminario, donde lógicamente con el sesgo de largo plazo o bien apostamos por la volatilidad y movimientos más bien cortoplacistas, aprovechando la volatilidad en los ETFs y en las acciones referenciadas al petróleo, dada la volatilidad que está ofreciendo la OPEP en este caso, u operamos con un sesgo de medio-largo plazo para comprar y mantener en las compañías del sector de las renovables. Pues aquí lo tenéis. Espero que este seminario os haya ayudado un poco a reflejar las diferencias sobre todo en cuanto a las tendencias de dónde viene o de dónde vienen y hacia dónde van cada uno de estos sectores. Y bueno, pues espero que en próximos seminarios nos podamos volver a ver. Os deseo muchísima suerte en vuestras inversiones y un saludo. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.